Hola, buenas noches, bienvenidos a Contracorriente. Es cierto que se está orquestando un golpe contra el Congreso. Le disparan a la cabeza hace rato y Mari Carmen Alba es el blanco perfecto. Encaja en la narrativa del hombre del pueblo oprimido versus los pitucos de siempre que defienden el status quo. ¿Recuerdan el escándalo que armaron los zurdos cuando Mari Carmen Alba estuvo con un grupo de diputados españoles? Aquí el diputado Antón Gómez usando el canal de todos los peruanos para atacar a nuestro poder legislativo. Bueno, fue realmente impactante, ¿no? Creo que más allá de, ya digo, no entrar en materia, de ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional, como pueda ser un presidente, una presidenta de una Cámara, pues vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país. Luego empezó el eco de esta supuesta denuncia. Informes secretos del ministro encargado de negocios en España sobre la participación de Mari Carmen Alba. ¿Informes secretos respecto de una reunión protocolar entre legítimos representantes de dos países con vínculos históricos? Más allá del malicioso y escandaloso titular, ¿qué dicen realmente estos informes top secret? Miren cómo los describe La República. El primero de ellos, fechado el 11 de diciembre y que tiene el sello de secreto o escándalo, relata que Alba informó a sus pares de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que el Congreso peruano otorgó la confianza a dos gabinetes a pesar de que había ministros que no reunían los requisitos para ejercer el cargo. Ok, y eso es una verdad tan grande como una catedral. ¿No seguimos hasta el día de hoy con ese mismo problema? ¿O no, ministro del agua racimada? Ya pues, ¿qué más dijo para desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo? Que desde el primer gabinete hubo ministros controvertidos, como el exguerrillero Héctor Béjar. Sí pues, el que dijo que la Marina de Guerra inició el terrorismo en el Perú. Eso califica como controvertido, creo. Luego comentó que había una sensación de paralización en el país. ¿Eso acaso no es verdad? Finalmente, los documentos secretos revelaron que los anuncios de estatización del gas de camisea y del cierre de algunas minas que hizo que experimentaran fuertes caídas en la bolsa o la participación de ONGs antimineras en la política. ¿Algo de eso es mentira? Es una apreciación válida de nuestra realidad. Yo la comparto plenamente. ¿Ustedes detectan algún intento de desestabilizar? Con esto, sin embargo, se armó un escándalo para dañar a la presidenta del Congreso y, de paso, al Poder Legislativo. Guillermo Bermejo y su flamante bancada, que es una triste colección de rostros radicales, que tiene entre sus filas a Héctor Valer y que, paradójicamente, se denomina Perú Democrático, lanzó el ataque directo. Guillermo Bermejo presentó moción de censura contra Mari Carmen Alba y la acusa de tener intenciones de desestabilizar el país. ¿Quién levantó la noticia originalmente? Eloy Marchán, de Hildebrand en sus 13. En esta nota titulada Ave María, el periodista asegura que la presidenta del Congreso demandó a los diputados españoles un pronunciamiento sobre la legitimidad del gobierno del Perú y su captura por el comunismo. ¿Eso pasó de verdad? ¿No aparece esa información en los documentos secretos publicados en La República? ¿Alguien confirma eso? Porque una cosa es que haya hecho afirmaciones sobre los problemas reales que vivimos en el país y otra muy distinta que haya pedido expresamente que representantes en España se manifiesten en contra de la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo. Pero a ellos nadie se atreve a decirles golpistas. Acomodar la verdad para dañar a la presidenta del Congreso está bien, porque golpear a la pituca antipática es popular. ¿Se dan cuenta? No hizo nada malo, pero la agarraron a periodicazos y moción de censura sin justificación. El daño ya está hecho. Es una campaña de desprestigio contra el Congreso. La semana pasada, qué curioso, los mismos actores aparecieron en una obra muy parecida. El objetivo, nuevamente, desprestigiar al Congreso. Así, de manera sostenida, van pavimentando el camino a la disolución. Otra vez Eloy Marchán, para Hildebrand en sus 13. El reportaje esta vez se titula Golpe de vista.
Lo que aquí se denuncia es que diversos legisladores se habían reunido casi de manera clandestina para orquestar un golpe de Estado. ¿Es verdad eso? No. Pero los mismos de siempre hicieron eco rápidamente, repitiendo la misma jugada que con el caso de España. Congreso, miembros de la oposición sostuvieron reunión para vacar al presidente Pedro Castillo. Curioso, otra vez Hildebrandt en sus tres exagera y distorsiona la realidad usando al mismo reportero. Mome lo magnifica en su diario y la izquierda usa el ruido para atacar a la presidenta del Congreso. Se sigue así abonando a la disolución del Congreso y abriendo paso a la Asamblea Constituyente que podría acabar con nuestro orden democrático. ¿Acaso una reunión entre congresistas en un lugar público es complotar para ejecutar un golpe de Estado? Los representantes ahí congregados pueden incluso discutir una posible medida de vacancia presidencial y eso no los convierte en golpistas. Es más, esa opción ya está sobre la mesa hace tiempo. Esperaría que los legisladores de oposición discutieran el tema a fondo y puedan medir el impacto que esto podría tener en el país. Eso no es planear un golpe de Estado. La vacancia presidencial está en la Constitución. Eso no es golpe. Vean esto como ejemplo. Verónica Mendoza, de ninguna manera nos sumaremos al golpismo de la derecha, ahora secundado por sectores de centro. Nos costó mucho recuperar la democracia y ahora debemos cuidarla, nos guste o no los gobernantes de turno. Eso nos dice ahora, pero cuando hay un presidente que no le gusta, ¿cómo reacciona? Los peruanos que piden que se vaya PPK y que hoy son mayoría, no lo hacen por venganza, lo hacen para salir del caos en el que nos tiene sumidos PPK, porque anda más preocupado en eludir las investigaciones que en gobernar. Es así literalmente lo que está pasando ahorita con Pedro Castillo. Caos, investigaciones, sí, tal cual. Pero considerar siquiera la vacancia hoy es un golpe de Estado. Cuando la izquierda la promueve, no. Carlos Anderson estuvo en la bendita reunión en el Hotel Casa Andina y declaró esto a Correo. La idea de ir a un lugar público para complotar es ridícula. El evento fue patrocinado por la fundación alemana Friedrich Naumann. Esta semana, en su columna de Perú 21, Aldo Mariátegui explicó que esta no promueve a la ultraderecha, como afirmó el semanario maliciosamente, y que más bien está adscrita al Partido Liberal FDP, que participa en el actual gobierno germano junto a socialdemócratas y que incluso ahí han trabajado notables figuras caviares como Eda Rivas y Javier de Belaunde. Aún así, ante todas las pruebas claras de que esta reunión no era para nada un acto oscuro, el gobierno igual cayó encima. Su propósito, seguir cogoteando a la presidenta del Congreso, seguir mellando la imagen del poder legislativo. Ministra Betsy Chávez presenta denuncia constitucional contra presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. ¿Pero a qué bancada pertenece ella? A Perú Democrático. Otra vez la bancada de Guillermo Bermejo. Tal cual, todo calcado. Repito, los mismos actores, el mismo objetivo. Ven, Bermejo es el promotor de la Asamblea Constituyente y su campaña es imparable. Y ya va en varios frentes. Para él es absolutamente necesario destruir la imagen del Congreso para forzar el cierre del Legislativo. El vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Cerrón, atacó también desde su lado. Perú Libre presentará moción de censura contra María del Carmen Alba por reunión sostenida con otros parlamentarios en Hotel de Miraflores. Y esta ahí es la máxima. La legisladora de Perú Libre, Margot Palacios, anunció en su cuenta de Twitter que ante amenaza de golpe ha solicitado la intervención de la OEA. Usa imágenes del reportaje de Hildebrandt en sus 13. Todo conectado, ¿ven? La OEA. Aquí está la congresista Margot Palacios en la toma de mando del dictador nicaragüense Daniel Ortega. Es su 5º mandato consecutivo. ¿Consecutivo? Eso es lo que creen que es la democracia en Perú Libre. 5 mandatos seguidos. Y no van a parar hasta lograr eso en el Perú. ¿No lo entienden? Y dicho sea de paso, ¿qué piensa la OEA, a la que ahora invoca a Margot Palacios de su ídolo Daniel Ortega? OEA concluye que Nicaragua incumple la Carta Democrática. O sea, ella cree que el ejemplo de la democracia es un dictador que se aferra al poder con mano de hierro, encarcelando a todos sus opositores, y en el colmo del descaro ahora apela a la Carta Democrática,
que el propio Ortega no cumple porque un grupo de congresistas peruanos almorzaron juntos en un hotel a vista y paciencia de todos. ¿De qué se le acusa a Daniel Ortega? La ONU denuncia a Daniel Ortega por arrestos, violaciones y torturas a disidentes políticos en Nicaragua. ¿Cómo ganó las elecciones? Metiendo a la cárcel a su competencia. Ya son 4 los líderes opositores detenidos en Nicaragua, los últimos 4 días a pocos meses de las elecciones contra el presidente Daniel Ortega. Obviamente eso le gusta al doc Vladi Cerrón. Perú Libre saluda la asunción de mando del presidente Daniel Ortega en Nicaragua y desea éxitos en su 5º mandato al frente del país, hasta más allá de la victoria. ¿Y qué piensa Margot Palacios sobre Venezuela? Congresista Margot Palacios sostiene que Venezuela no es una dictadura. Esta congresista, que ni siquiera es capaz de condenar al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, quiere pedirle a la OEA que intervenga en el Perú para cautelar la democracia supuestamente amenazada por el almuerzo en un hotel miraflorino. Ni saben lo que es la OEA. Les apuesto que si le pregunto al profe qué significa OEA, no sabe. Es la Organización de Estados Americanos. Miren esta nueva bestialidad que esgrime el primer mandatario de la nación. Que estamos preparando una carta para enviar a la OEA para que desde la OEA una misión internacional venga e instale en el Perú para que luche contra la corrupción y que alcance y que haga la investigación a los gobiernos pasados y a este gobierno y sancione a quien la tiene que sancionar. Y que sancione también, y si hay corrupción en las municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, en los ministerios y en todos los estamentos del Estado. Ahí está el detalle. A ver, la OEA no es una entidad mágica que llega y arregla todos los problemas. Ese es Ricardo Gareca. ¿Qué nivel de ignorancia? Además es puro cuento. Escuchen qué más dice. Cuando ustedes tengan en la mano un caso probado de corrupción, díganos, hay que sancionarla eso, pero no nos dejemos llevar porque a alguien se le ocurrió decir y nos quiere llevar a esa cantera de decir que somos un gobierno más de este montón. Ahí está el detalle. ¿Puedo primero pedir que sancione ese crimen en contra del castellano por parte del presidente? Vamos a saborearlo lentamente, ¿ya? Cuando ustedes tengan en la mano un caso siendo un sustantivo singular, pero también de género masculino, ¿no? Un caso probado de corrupción, ¿no? Eso dice, ya. Dígalos, porque hay que sancionarla. Al caso de corrupción, hay que sancionarla al caso de corrupción. No sabe ni hablar, ni siquiera comprende los accidentes gramaticales de los sustantivos. Eso es muy elemental. ¿Qué cosa puede enseñar este sujeto? Si yo veo a un profesor así enseñándole a mis hijos los cambios de colegio. Y eso no tiene nada que ver con la pobreza, ni con los orígenes. ¿Dónde nació César Vallejo, el más grande poeta del mundo? No del Perú, del mundo, así como lo oyen. César Vallejo fue el más grande de todos. ¿Dónde nació? En Santiago de Chuco. Esta es su casa. Si Vallejo escuchara al profe maltratar así el castellano, ahí sí que le saldría espuma. Conozco a muchos profesores humildes que se toman su trabajo en serio y podrían darnos clases a todos en muchos aspectos. Pedro Castillo no es uno de ellos. Es un estafador, un farsante, un sindicalista que nunca ha pisado un aula. No es capaz de enseñarle a un niño a atarse los pasadores. Y también hay la responsabilidad de las autoridades con la finalidad de que estos niños, ya desde el espacio, ya no estén pensando que el maestro venga y le diga la directiva desde arriba, así, métete, sino que acá no se trata de buscar competencias. Un niño con una niña no puede ser competente. Lo que se tiene que hacer es buscar capacidades. Ahí está el detalle. ¿Qué habla? No sabe hablar tu presidente, es una burla, es cualquier cosa, te han estafado. Ya pues, además lo que dice es mentira. ¿Qué propone? Escuchemos otra vez. Cuando ustedes tengan en la mano un caso probado de corrupción, díganos, hay que sancionarla eso. Dígalos. Ya, yo tengo un par. Esas reuniones clandestinas en Zarratea con la sabrosa Karelim López. Ella está vinculada al consorcio Puente Tarata 3. Ellos ganaron una licitación a pesar de descalificación.
Si no había nada de malo ahí, ¿por qué pasó esto? Karelim López Provías anula contrato para la construcción del puente Tarata en San Martín. Era una licitación por 232 millones de dólares, Presi. ¿Cuántos azotes es eso, ah? ¿Cuántas planchas va a tener que hacer? ¿Cuántas vueltas a la manzana Calato? ¿Y qué hay de la investigación por haber favorecido 2 veces al empresario Samir Abudayé con un contrato por 74 millones, luego de justo, o casualidad, haber estado en Palacio en el mismo momento en que estaba ahí justo el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez? Y sí, el gerente de Petroperú del gobierno de Castillo se llama Hugo Chávez. Pero según Castillo, él no es como los otros gobiernos. No, pues, es peor. ¿Qué explicaciones dio Karelim López ante la Comisión de Fiscalización? Señora López Arredondo, estando a su propia información, diga usted, ¿es cierto que junto a su abogado anterior, abogado defensor, usted evaluó acogerse al proceso especial de colaboración eficaz? Ratifico mi derecho de guardar silencio. Así es, no dijo nada, se siente protegida. ¿Por qué será? Karelim López se niega a responder ante el Congreso y se acoge a su derecho al silencio. Eso no es colaborar con la investigación en el fuero parlamentario, pero el presidente tampoco permite que los fiscales hagan su trabajo. Pedro Castillo negó autorización de ingreso de fiscales al despacho de Palacio para cumplir diligencias. Vivimos en una realidad paralela en la que hemos permitido que estas reuniones clandestinas del presidente de la República en el pasaje Zarratea, con ministros, proveedores del Estado y sabrá Dios con qué más, sean vistas como algo normal o como un error de un presidente sin experiencia que está aprendiendo. No, señores, eso huele a corrupción y el hecho de que ahora nadie quiera hablar y el presidente obstruya las investigaciones hace evidente que ahí se esconden muchas cosas oscuras. Pero eso sí, cuando un grupo de congresistas se reúne para un almuerzo en un lugar público, en un evento organizado por una fundación internacional, eso es peor. La narrativa de los medios que le dan soporte a este gobierno nefasto es que el almuerzo en el Hotel Andina es peor que la mugre registrada en Zarratea. Este gobierno ha despedido al procurador general Daniel Soria por haber osado meterse a investigar la podredumbre que emana de Palacio. Quien se encargó de liquidarlo fue el exministro de Justicia, Aníbal Torres. ¿Su premio por tan burda afrenta a la lucha anticorrupción? Así es, lo nombraron presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién va a nombrar al próximo procurador general? Este señor, Ángel Ildefonso. Sí, el que tiene cara de que acaba de colarse en la fila del supermercado. La pregunta ¿es una persona confiable? No tenía una denuncia, tampoco 2, mucho menos 3. Este ministro sí se coronó como el campeón de las denuncias, pues tenía nada menos que 70. Usted no escuchó mal, 7 decenas de denuncias en su haber. 70 denuncias. Este señor es el ministro de Justicia. Se burlan del país con el más absoluto descaro. ¿Y con este tipo de gente quieren pedir el voto de confianza? Además, el propio premier ha calificado de golpista al Congreso. Él es parte clave de la maquinaria que busca desprestigiar al legislativo para luego pedir su disolución. Ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado. ¿Todo eso sacan de un almuerzo en un lugar público? ¿Estamos advertidos? Eso sí, de todas las barbaridades que hace el gobierno, nada. Mutis, silencio. Pero ya metieron su veneno. El objetivo de desestabilizar está cumplido. Al día siguiente, a pedir disculpas y listo. ¿Dijo flagor? ¿Flagor de la contienda? Este está peor que el profe. Y en el Congreso de ingenuos se la creen. Después de haber sido víctimas de una feroz campaña de demolición de la que ha sido parte activa y agresiva el premier, ahora hablan de tregua. Dios, el propio presidente los atacó así. Tienen su propia agenda, un grupete para desestabilizar el país. ¿Y el Congreso qué hace? Habla de tregua. Le dice al premier, aquí estamos. Queremos decirle al ministro Torres que aquí estamos, que seguiremos reuniéndonos para buscar propuestas de consenso que nos permitan salir adelante, siempre respetando la legalidad y la Constitución. ¿Tregua?
Ellos no creen en ninguna tregua, siguen bombardeando, ya están en la puerta gritando literalmente que cierren el Congreso. Siguen moviéndose y el Congreso de manera ingenua cae en la trampa. Después del abrazo para la foto entre Valdemar Cerrón y Mari Carmen Alba, Perú Libre asegura que continuará apoyando moción de censura y denuncia constitucional contra María del Carmen Alba. Toma tu tregua. Y ahora escuchen esto que es clave. ¿Ustedes quieren que María Alba sea su presidenta? ¡No! ¿Quieren que María Alba sea la presidenta? ¡No! ¡Abajo los golpistas! ¡No! ¡María Alba, golpista! ¡El pueblo te repudia! Eso es. La misma que Merino. Están armando la misma que cuando cayó el lagarto. Es más, ya el propio Vizcarra dijo en CNN en español, con el veneno que lo caracteriza, que Mari Carmen Alba es una versión femenina. Este gobierno está aprovechando todo lo que dejó Vizcarra. Una Junta Nacional de Justicia que solo persigue a ciertos jueces y avala a los amigos del régimen. Un Congreso lleno de novatos. Y lo más importante, una fiscal de la Nación que está a la orden para tapar los escándalos. Esta semana en el programa de Milagros Leiva, el procurador anticorrupción Javier Pacheco hizo estas explosivas declaraciones. Hay una tremenda sospecha de que la fiscal de la Nación, la actual, Zoraida Ábalos, pertenecería a esta organización de los cuellos blancos. No solamente hay la presunción, hay indicios reveladores que nosotros elevamos al Procurador General. ¿A Soria? Así es, eso lo elevamos. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuándo se lo elevaron? Oigan, esto es un escándalo, de verdad. O sea, ¿para usted Zoraida Ábalos pertenece a los cuellos blancos? Sí, y hasta donde llegó nuestra investigación, acreditábamos que sí. Sí, Milagros, es un escándalo. Porque si es que eso fue elevado al procurador Daniel Soria, entonces hay un potencial intercambio de favores, ¿no? Sabemos que ella abrió investigación contra Castillo, pero luego al toque nomás declaró que no se le podía tocar al presidente hasta el 2026. Algo que fue calificado por la expresidenta del TC, Marianela Ledesma, como una burla. Hay que ser bien ingenuos para investigar después de 5 años. ¿Ingenuos o cómplices? La fiscal de la Nación, que es la única que puede tocar al presidente, lo blinda y el presidente a su vez se deshace del incómodo procurador general que tiene el expediente de Zoraida Ábalos y los cuellos blancos. Parece un negocio redondo. Pero eso no fue todo lo que destapó esta semana Milagros Leiva. El reportero Quique Montenegro hizo algo insólito. Acudió al Instituto Liverjur, donde supuestamente estudió Zoraida Ábalos, y se dio con la sorpresa de que le vendían los certificados, los mismos que ha usado la actual fiscal de la Nación para ascender al cargo de fiscal suprema. Los diplomados presenciales se llaman 206. ¿Cada uno? Cada uno. Uy, 230. Estos 4 quiere usted. Sí. Los 4. Ay, Dios. Le dejaría 200 cada uno. ¿Te dejaría 200 cada uno? De ahí salió nuestra distinguida fiscal de la Nación, la que protege a los presidentes de sus Richard Swings y Carelims. Qué lindo, ¿no? Todo muy evidente. Ahí sí no hay nadie indignado. No hay protestas, nada de nada. Aquí están todos sus diplomados, todos de ese azángaro judicial llamado Liverjur. Zoraida Ábalos es la Yesenia Ponce del Ministerio Público. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que la tendrá que investigar la Junta Nacional de Justicia que creó su amigo Martín Vizcarra. ¿Ustedes creen que le va a pasar algo? Pues no. Mientras todo esto sucede, nos van distrayendo, armando escándalos mediáticos como el roche que hicieron Ricardo Mendoza y Norca Gaspar. Ellos efectivamente transgredieron los límites de la decencia y se burlaron de manera desleal de personas que merecen respeto y protección. ¿Es un tema que debe importarnos? Claro que sí. Las cosas que dijeron son inaceptables. La niña estaba parada llorando. Y yo, ¿por qué llora esta cojuda, no? Y en un movimiento así veo y había un señor que estaba atrás de ella que se había sacado del pantalón y le había agarrado la mano a la niña y estaba haciendo que le rasque, le masajee el Hablando, es hijo. el micro. Maldito aquí, si Puta, me estás mirando. Cuando yo Gracias vi, por verme, pero eres... Cuando yo vi, lo primero que hice fue
Entonces estaba con una señora acá al costado y comencé a abrir mi lonchera. Pues dije, uy, me lo como. Mentira. Si la niña no lo quiere. Qué jodida tu mente causa. Y ella, Dios, están hasta la hueva, pues. La flamante ministra de la Mujer salió a declarar esto en el canal del Estado. Burlarse, digamos, de un delito, digamos, porque es un delito, sino porque esto abona la impunidad. Sí, hay mucha impunidad, como en este caso. ¿O no, señora ministra? Una jovencita denunció que fue violada en un local de campaña de Perú. El gabinete del cual Diana Miloslavich forma parte está plagado de ministros y asesores denunciados por violencia contra las mujeres. ¿Qué responde ante esto? Diana Miloslavich, ante denuncias contra ministros por violencia familiar, no lo paso por agua tibia, pero no soy la de la decisión. Sí lo pasa por agua tibia. Avala un gabinete machista que no hace nada por las mujeres y precisamente ese es el problema. Dios, hasta el ministro de Justicia ha sido abogado de un violador. Ministro de Justicia defendió como abogado un sentenciado por violación de una menor. ¿Y qué hay de este caso que denuncia Lima Gris? Jesús Percy Alvarado Vadillo, denunciado por acoso sexual, fue nombrado secretario general del Ministerio de Cultura. Pero el problema son estos pelotudos que hablan huevadas. Es increíble. Mientras tanto, seguimos sumidos en constantes casos de abuso contra menores de edad. ¿Qué hace por ellos, señora ministra? Esta semana, César Cornelio investiga un hecho alarmante. La División de Tráfico Ilícito de Migrantes y la División de Robos de la DIRINCRI han desarticulado dos bandas. Una captaba a menores de edad y otra cobraba cupos por prostitución clandestina. El informe. Las principales calles de Lima han sido tomadas por señoritas extranjeras de vestidos escotados que desfilan y danzan por el deseo del dinero, un submundo donde el apetito carnal de muchos hombres es saciado hasta con menores de edad. En este reportaje mostraremos cómo opera el AMPA para atraer venezolanas menores de edad y prostituirlas en la capital. Hola, belleza. ¿Cómo estás? ¿Cuánto y cómo es los servicios? Solo media hora, amor. Contestaron al mismo tiempo. Le hacemos un trío rico. Me gustan las chibolas. ¿Qué edad tienes? 18. 17. Upa. Y no sé si hay una de 17 por acá. ¿Sí? Sí. Bastó solo un recorrido para confirmar que el mercado sexual de menores de edad está a la vuelta de la esquina. No, en el caso de menores de edad fluctúan entre los 13 y 17 años. Y el año pasado, por ejemplo, del 100% de víctimas de explotación sexual, el 30% han sido menores de edad. 30%. Wow. ¿De cuánto más o menos estamos hablando? Bueno, estamos hablando, si han sido rescatadas el año pasado 591 víctimas, ¿no? El 30% es aproximadamente 170, sí, claro. 100 por ahí, claro. Más o menos. Wow, es bastante. ¿Y esos son entre peruanas y venezolanas? Entre peruanas y venezolanas. ¿Tú hace cuánto tiempo estás aquí? Aquí ya Sí. te dije que tengo 2 meses. 2 meses. Aquí Ah. en Lima, en Perú. ¿Y cómo te está yendo? Hay días buenos, hay días malos. Sí. Wow. Y me imagino que para venir de Venezuela has tenido que pasar Colombia. Tuve que ir a Colombia, después a Ecuador y después llegué aquí. ¿Hace cuánto tiempo estás en ese mundo, se podría decir? De hace como 7 meses. 7 meses, o sea, desde lo que tenía 17 años. Está creciendo el número de víctimas de procedencia venezolana, ¿no?, en nuestro país. Si hablamos de extranjeras, más son venezolanas, seguido de colombianas y ecuatorianas. La
ruta de la esclavitud sexual de menores empieza cuando el bus parte de la ciudad de Carabobo, en Venezuela, rumbo a Perú, vía Colombia y Ecuador. El sujeto que ve en pantallas es Eduardo Estrada Castro, de 29 años, junto a Jarwin Romero Enríquez, de 33. Ambos pertenecen a la peligrosa banda criminal Los Coyotes de Carabobo. El video es filmado por un agente encubierto de la Policía Nacional que lleva meses investigando a esta banda internacional. Estos dos sujetos son los encargados de custodiar y retener a 4 mujeres venezolanas, 3 de ellas menores de edad. Entonces me parece dicho, ya tengo 15, ya tengo sí. Y entonces cuando me preguntan, ¿me andas con ella? Yo pensé dicho, sí, anda conmigo. Sí, anda conmigo. No tiene cédula, yo soy su representante. Ellos ofrecen trabajos de modelos, de anfitrionas, de meseras y una serie de trabajos más aparentemente legales, formales. Sin embargo, una vez que llegan ahí, son despojadas de sus medios de comunicación, de sus aparatos celulares, ¿no? Y ellos, a partir de lo cual, acceden a las redes propias de las víctimas, ¿no? Y establecen contacto con los familiares. Si, por ejemplo, alguna de las menores decide salir de ese espacio de explotación o huir, ellos inmediatamente lanzan las amenazas a las familias, porque también tienen parte de la organización que opera en Venezuela, ¿no? Y las amenazas son contra la integridad física, incluso contra la propia vida. Si ellas no cumplen con la cuota, ya saben lo que les espera. Cada integrante de la organización también opera en estos lugares de frontera. Ellos son los encargados de hacer cruzar las fronteras por las vías o pasos informales y legales. 3 menores ahí. Los agentes de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Inmigrantes los vigilaba dentro y fuera del bus. Este es el bus en que la banda trasladaba a las menores de edad. Al llegar al terminal terrestre Plaza Lima Norte de Independencia, los detectives rescataron a 3 menores de edad de nacionalidad venezolana. Una de ellas ya presentaba una denuncia por desaparición allá en Venezuela, con fecha 8 de febrero, y que ya la registraba dicha denuncia en el sistema de Interpol. Al momento de consultar, salió justamente esta denuncia. La menor de iniciales MAAV, de 14 años, desapareció el 8 de febrero en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. Esta es la ficha Interpol puesta por sus familiares ante su desaparición. El rostro de una menor de 10 años, aquí tiene 15 años. O sea, esta la hacen con la foto actual. Sí, esta es con la foto cuando tenía 10 años. Y así como ella, hay varias víctimas cuya cédula de identidad es falsificada, adulterada. Cuando son intervenidas por la policía, van a acreditar con este documento de que son adultas. Después del rescate de las menores de edad, los agentes intervinieron en un hostal en San Martín de Porres, lugar donde iban a ser trasladadas. Ahí detuvieron a 3 integrantes más de la organización. ¿Edad? 29. ¿Nacionalidad? Venezolano. El incremento de la prostitución es alarmante. Las calles de distritos como Los Olivos, San Juan de Miraflores, Lince, Cercado de Lima, San Juan del Urigancho están tomadas por mujeres venezolanas mayores y menores de edad que ofrecen su servicio al mejor postor. Pueden morir en cualquier momento. Son chicas que no conocen Perú, son primera vez o que están fuera de su país. Son muy jóvenes, de verdad. María llegó de Venezuela hace 3 meses y nos pide no mostrar su rostro, ya que huyó de los tratantes de blanca de su país. Con la situación que teníamos en Venezuela, poder reunir para un pasaje, para salir por cuenta propia, es complicado, es casi imposible. Y verse con este ofrecimiento, con personas que las vienen rondando y se les hacen conocidos y les insisten, es un momento en que la necesidad les va a ganar.
Todas estas mujeres pagaban un cupo por su protección. Sus compatriotas la vigilan de cerca y de lejos. Muchos de ellos portan arma. Hay gente que las cuida, ¿no? Sí, siempre sale un enfermo, siempre sale un abusador. Por eso siempre tratamos de que el cliente se sienta bien. Los cuidadores que ella hace mención son la mano armada de la organización que no solamente cobra cupos a las meretrices, sino también siembran el terror en las calles limeñas. Una de estas bandas es la temible organización criminal del Tren de Aragua, que gracias al accionar de la División de Robos de la DININCRI fue desarticulada. En la detención se incautó una granada de guerra, 2 armas de fuego, droga de todo tipo y varias tarjetas de crédito. ¿Desde cuándo se sacaron? Hace 3 años. La granada que tienes en el bolsillo, ¿quién te la dio? Mía, pues mía. ¿Cómo la conseguiste? Mía. ¿Cómo la conseguiste? Mía, pues la compré. ¿Para qué? Por mi problema, pues. Al cierre de esta edición, todos los integrantes de la banda de los Coyotes de Carabobo y el Tren de Aragua se encuentran en prisión preventiva. La persona que de alguna manera requiere los servicios sexuales de una menor, ¿no?, también está comprendida como presunto autor del delito. También es una figura delictiva sancionada penalmente. 17. Es momento que las autoridades tomen cartas en el asunto, antes que la capital se convierta en Sodoma y Gomorra. Esto es lo que debería preocuparnos. Es un escándalo, es un problema grave, pero no podemos atender este tipo de denuncias. ¿Por qué? Porque el gobierno está ocupado tapando sus escándalos cotidianos. Y a continuación, Emma Cadenas nos muestra cuáles son las verdaderas intenciones que tiene este gobierno de mellar la imagen y credibilidad del poder legislativo. ¿Y dónde está el comunismo que nos prometieron? Tranquilos, no coman ansias, que todavía hay algunos trabajos previos que realizar, como por ejemplo... Demoler, 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 demoler. Démosle un respiro al Perú. Y tenemos que darnos un periodo de tregua para poder encontrar una agenda mínima común que nos permita caminar hacia adelante. ¡Tregua! Otra vez, el "nos quedamos todos" pudo más que la convicción de la vacancia. Un extraño sapo que nadie se logra tragar, ni las calles más rojas. Esa tregua ha sido engaño, es un engaño, muchacho, porque se han abrazado, ahora se están peleando de nuevo y eso no debe ser así. Ni los analistas más sesudos. La veo muy mal, en realidad creo que es justamente lo que buscaba la izquierda y el gobierno cuando hablaron, por ejemplo, de que se iban a ir todos. Esta campaña de se vayan todos finalmente ha tenido el efecto de hacer retroceder a la oposición en el Congreso. Ni solitarias voces en el Parlamento. Yo no transo con un gobierno improvisado. ¿Por qué tanta desconfianza? Como el peligro desde hace 7 meses es el resquebrajamiento del Estado de Derecho, es el copamiento de todas las instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas y la policía, es la corrupción rampante, el convertirnos en un narcoestado y finalmente que todo eso termine destruyendo el Estado de Derecho de tal manera que cosa que puede ocurrir en 1, 2 o hasta en 5 años y nos terminamos convirtiendo en una tiranía con rasgos comunistas. Corromper, copar y atacar las instituciones del Estado son las evidentes estrategias desplegadas. El cambio de constitución formal no es tan importante, sino lo que es importante es el cambio real de la constitución, es decir, de las reglas fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Por ejemplo, que no pueden haber ministros ligados al terrorismo.
Eso es una regla fundamental de la sociedad peruana. Sin embargo, esa regla ya se quebró. Luego, otra regla fundamental es que no puedes sacar arbitrariamente al Procurador General del Estado, que es el encargado de la defensa del Estado peruano e incluso contra el propio presidente. Otra regla fundamental que no está en la Constitución escrita es que el presidente no puede tener injerencia directa y contraria a las normas en el nombramiento de los jefes de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay nada más 3 ejemplos de cientos, en realidad, donde la Constitución peruana ya está siendo completamente derogada en la práctica. Resulta escalofriante pensar que sumergir al Estado en la podredumbre moral pueda ser un arma política. Pero todo indica que hoy es así. No, a mí me parece que ya estamos tocando fondo. Ya hemos llegado a niveles insospechados de corrupción en el país. Bueno, esto hay que entenderlo en el marco de una estrategia política. El argumento de la victimización, de las torpezas, de los errores cometidos cada vez pierden más credibilidad. Inclusive podríamos pensar que el error político es una táctica o estrategia política para llegar a un desborde social, para llegar posiblemente a un colapso, para señalar que la institucionalidad pública no sirve y hay que refundarla, o para destruir el Estado. Estamos hablando de una estrategia de demolición institucional. Solo una mente siniestra puede orquestar una demolición institucional como esa. Estos pasos que se dan tienen que tener un nivel mínimo de planificación, ¿no? Claro, tampoco se necesita ser muy brillante para poner en marcha un plan de destruir el Estado. Claro, el mentir, chantajear, ser cínico, calculador, una frialdad emocional, no son actitudes son actitudes pertenecientes a una personalidad psicopática. Tiene un ajuste social neurótico, deficitario. Él se interesa solamente por el bienestar de él, de su organización política, no le interesa el bienestar del resto de peruanos. Está viviendo una especie de alucinación de la realidad. ¿Cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder no también tiene que ir a quedarse en el poder. Nuestros hermanos de Huancavelica ya llegaron. Ya se encuentran en la Plaza San Martín. Es el momento de cerrar el Congreso, hermanos. Ya llegó el momento de cerrar el Congreso. No hay tregua contra este Congreso corrupto y exclusionista. Convocados y pagados por su partido, militantes y simpatizantes de todos los rincones del país vienen a Lima. Hay un coordinador general que cuando viene en grupo de 10, 15, van a una agencia, dan el DNI y la coordinadora general nacional del partido paga. Con un solo propósito. Señora Mari Carmen Alba, usted dijo que el Congreso es su casa. Eso no es su casa. Donde está puesto en ese sillón que es tu trasero, ese es para hacer leyes a favor del pueblo. No es para que tú adueñes, pero vas a durar muy poco. Este Congreso se va a cerrar. Será cuestión de días, semanas. Ya, ¿escuchaste? Bravo. Yo soy serrano. ¿De qué región? Yo vengo de Ancash. Y por eso es que nosotros estamos acá. Por culpa de este desgraciado del Congreso, he dejado a mis hijos, estoy acá, perdiendo mi tiempo seguro. Pero hasta que se cierre el Congreso. Por eso, ¡cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! Peruanos y peruanas, aquí
quienes se les ha vendido la idea de que cerrar el Parlamento permitirá cerrar las grandes brechas sociales del país. En la pandemia se desnudó el Perú. Cuando al peruano le dijeron, no, que somos un país en Latinoamérica que estamos en la boga, en el auge de la economía. Era falso. En un reciente informe preparado por Bloomberg, el Perú tiene la economía más sólida y estable, convirtiéndonos en los líderes de la región. ¿Cómo va a decir con el señor Velarde? Estamos y vamos a estar ahí. Velarde. Y que la prensa es su enemiga. ¿Por qué la prensa no cubre nuestras manifestaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No saben? ¿No saben que el pueblo está en las calles? ¿Ninguna prensa se da cuenta? No a excepción de ustedes. Corrupción, copamiento, ataque a las instituciones, a los que reclaman por el comunismo que les prometieron. ¡Paciencia! El comunismo no funciona como que necesariamente de un momento a otro vas a pasar de tener, por ejemplo, propiedad privada o empresas privadas a que todo va a ser de propiedad del Estado. De hecho, no funciona así, sería imposible. De hecho, ni siquiera Stalin pudo hacer eso en la ex Unión Soviética. El primer y principal objetivo, en realidad, es destruir el Estado de Derecho. Entonces, si viene alguien, por ejemplo, como Renato Cisneros, y dice, ¿dónde está el comunismo? ¿Acaso están copando el Estado? ¿Acaso están carcomiendo la democracia? Y yo digo, ¿qué partido está viendo Renato Cisneros? O sea, de hecho, sí están copando el Estado y sí están carcomiendo la democracia. La demolición institucional está en marcha. Ojalá que dé tiempo para detenerla. El tufillo dictatorial, autoritario del gobierno se hace cada vez más evidente. Congresistas de la República del Perú diciendo que el Perú es un país paria. Para mí, quien piensa así de su país no merece el más mínimo respeto.